Comencé a caminar por el pasillo con pasos lentos, casi arrastrados, como si cada uno de ellos me pesara más que el anterior. La luz suave que entraba por las ventanas, bañando la casa con una tonalidad dorada, parecía burlarse de mí, de mi desconcierto, de la mentira que ahora pesaba sobre mi alma. Había sido un día común, un día cualquiera, o eso pensaba. Pero al llegar a casa, un giro inesperado, brutal, cambiaría mi vida para siempre. Mi nombre es David Atkinson. Un hombre de 45 años. Ingeniero químico. Casado con Marge desde hace 23 años. Nuestra vida había sido tranquila. Aparentemente perfecta. Teníamos 2 hijos. Julia, de 19 años, y Tom, de 18. Habíamos construido una familia sólida. Una vida estable, llena de las rutinas cotidianas que se vuelven casi invisibles en su normalidad. Había días buenos y días malos. Como todos. Pero nada que me hiciera pensar que algo oscuro se estaba gestando en las sombras de nuestra relación. Ese día, sin embargo, algo cambió. No era la primera vez que llegaba antes de lo habitual a casa. Pero hoy tenía un nudo en el estómago. Una sensación incómoda, como si algo estuviera fuera de lugar. Algo que no podía ver pero que sentía profundamente. Al entrar en casa, la encontré allí, como siempre. Pero había algo distinto en su actitud. Algo en su mirada que no pude descifrar en ese momento. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Y fue al acercarme cuando la escuché hablando por teléfono. Su voz era suave, casi susurrante, como si no quisiera que la escucharan. En ese instante, no sabía por qué. Pero me acerqué más. Escuché palabras que se clavaron en mi pecho como dagas afiladas. Palabras que nunca pensé que escucharía de su boca. Sí, amor, hoy fue genial. Me encantó. ¿Desde cuándo te gusta el trabajo? Las palabras flotaban en el aire como un eco de algo que ya no podía ignorar. Mi respiración se aceleró. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No podía ser que lo que pensaba fuera cierto. Que la mujer con la que había compartido mi vida durante más de 2 décadas estuviera involucrada en algo que nunca imaginé. Y entonces lo vi, al moverme un poco más. La vi. El cuello de Marge estaba marcado. Marcado por un beso que no era mío. Una marca que no podía ser más que el signo claro de una traición. Un dolor insoportable recorrió mi cuerpo. Como si me hubiera caído sobre él todo el peso del mundo. Me quedé allí, paralizado, observando sin poder hacer nada. Mientras las palabras de ella resonaban en mi mente. Como si todo estuviera en cámara lenta. De repente, ella se dio cuenta de que la había escuchado. La vi apresurarse, intentando ocultar el desconcierto en su rostro. Tratando de cambiar de tema. Como si nada hubiera pasado. No tendré que ocultar eso, dijo, y luego se dirigió rápidamente al baño. Como si quisiera escapar de lo que acababa de ser revelado. Mi cabeza daba vueltas. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había sido tan ciego para no ver lo que estaba sucediendo bajo mi propio techo? No podía procesar lo que estaba viviendo. No podía entender cómo mi vida, nuestra vida, había llegado a este punto de ruina. Pero algo en mi interior, algo profundo, me dijo que no podía quedarme ahí de brazos cruzados. No podía permitir que esta mentira, que esta traición, quedara sin respuesta. Entré al dormitorio, con el cuerpo tenso, los dedos temblorosos mientras tomaba su teléfono móvil. Nunca antes había tenido que usar una contraseña para desbloquear su teléfono. Nunca antes había sentido la necesidad de espiar su vida. Pero ahora todo era diferente. Todo era una mentira. Una gran mentira que me había estado devorando sin que yo lo supiera. El teléfono estaba bloqueado. Y en ese momento sentí una punzada en el estómago.
Un presentimiento de que lo que estaba a punto de descubrir podría ser aún peor de lo que imaginaba. Durante años, habíamos compartido todo, nuestros teléfonos, nuestras contraseñas, todo era abierto entre nosotros. ¿Cómo era posible que ella hubiera comenzado a esconder cosas ahora? Después de tanto tiempo, ¿cómo era posible que me hubiera ocultado algo tan grande? ¿Algo tan devastador? Mi mente no paraba de dar vueltas. Cada pensamiento era más oscuro que el anterior. Decidí seguir adelante. Decidí que necesitaba respuestas. Que necesitaba saber la verdad. Por más dolorosa que fuera. Tomé su ropa. Tomé su sujetador. Su ropa interior. Todo parecía estar en su lugar. Pero algo no estaba bien. Un olor a aftershave que no conocía me golpeó en la cara. Y de inmediato supe que todo lo que había sido cierto en nuestra vida juntos, todo lo que había sido real, estaba siendo destruido en este preciso momento. Tomé una cámara de vídeo. La escondí cuidadosamente y la puse en un bolso Ziploc. La escondí en un lugar que ella nunca sospecharía. Un lugar tan seguro que ni siquiera yo podía creer lo que estaba haciendo. Pero, ¿cómo podría quedarme quieto sabiendo que algo tan horrible estaba sucediendo? ¿Cómo podría ser el hombre que la miraba en sus ojos cada día y no hacer nada? La siguiente hora fue un torbellino de pensamientos, de emociones a flor de piel. Mi vida, que siempre había parecido tan segura, tan perfecta, se desplomó ante mis ojos. Y yo no pude hacer nada para evitarlo. La verdad que nunca quise ver. Me golpeó con fuerza. Mi matrimonio, mi vida, todo lo que había construido. Todo lo que pensaba que era eterno. Ya no existía. Fui a un bar, un lugar cercano, un refugio donde pude pensar con calma. O eso pensé. Allí, en medio de la tranquilidad de un ambiente que parecía ajeno a mis problemas. Conocí a Mary, una camarera con la que tuve una conversación casual. Me distraje por un momento. Pero mi mente seguía en casa. Seguía en lo que había dejado atrás. Sabía que tenía que volver. Que tenía que enfrentar lo que ya había comenzado. Que no podía seguir huyendo. La casa estaba en silencio cuando regresé. Todo parecía tan normal, tan tranquilo, y yo me sentía como si fuera el único en el mundo que sabía lo que realmente estaba pasando. Marge no estaba allí. Pero me di cuenta de que las pruebas que necesitaba, las respuestas que tanto temía encontrar, ya estaban a mi alcance. Ahora solo me quedaba decidir qué hacer con ellas. Mi mente me decía que debía confrontarla, que debía exigirle explicaciones, pero algo en mi corazón me decía que no podía hacerlo todavía. Necesitaba más pruebas, necesitaba asegurarme de que lo que había visto, lo que había escuchado, no fuera una simple coincidencia. Tenía que ser cauteloso, tenía que ser inteligente, tenía que jugar este juego como un profesional. Y aunque nunca había sido un espía, ahora estaba metido hasta el fondo en algo mucho más grande que yo. Esa noche, me senté en el borde de la cama, mi cuerpo agotado por las emociones, por la tensión, por el dolor de saber que mi vida ya no sería la misma. Marge volvió tarde, y yo fingí estar dormido. Escuché sus pasos, sus movimientos, y me di cuenta de que en sus ojos había algo que no entendía. Tal vez ella también sabía que ya no había vuelta atrás, que las mentiras que había tejido a lo largo de los años ya no podían mantenerse en pie. El reloj marcó la medianoche. Y en ese momento supe que no podía seguir esperando. Tenía que hacer algo. Tenía que enfrentar la verdad. Por dolorosa que fuera, esta historia, nuestra historia, ya no era mía. Ahora era una historia de traición, de dolor, de venganza. Y así comenzó mi viaje en el laberinto de la mentira, donde cada paso que daba me alejaba más de la vida que conocía. Y cada giro que tomaba me acercaba más a un destino incierto. Lo que ocurrió después fue, en cierto modo,
Lo que temía y esperaba al mismo tiempo. La realidad, esa cruel amiga que siempre llega cuando menos la deseas. Me golpeó con la fuerza de un tsunami, arrasando con todas mis certezas y sumiéndome en un abismo de dolor y desolación. No podía quitarme la imagen de March abrazando a otro hombre, de la marca en su cuello, de su sonrisa nerviosa cuando intentó ocultarlo todo. Pero el hecho de que ahora tuviera pruebas, aunque parciales, de lo que estaba sucediendo, no hizo que me sintiera mejor. Al contrario, me hizo sentir más pequeño, más impotente. Esa misma noche, después de lo que parecía un largo día lleno de descubrimientos dolorosos, me desperté sobresaltado, como si una alarma hubiera sonado en mi mente. Había algo en el aire, una sensación espesa que me oprimía el pecho. Miré a mi lado y allí estaba March, durmiendo profundamente, ajena a lo que pasaba por mi mente. Una parte de mí quería despertar, gritarle, confrontarla en ese momento y poner fin a todo. Pero la otra parte, esa que aún creía en el amor y en los lazos que habíamos compartido, me decía que necesitaba más tiempo, más pruebas. ¿Por qué no había actuado antes? ¿Por qué no había notado las señales? Mi mente se debatía entre el amor que aún sentía por ella y el dolor de saber que me había traicionado. Recuerdo que ese día, mientras el sol aún no se asomaba del todo por el horizonte, decidí actuar con cautela. Ya no podía seguir esperando sin hacer nada. La casa estaba demasiado tranquila, como si todo estuviera en orden. Cuando sabía que no era así, decidí tomar el control, de alguna manera, de una situación que me había desbordado. Con pasos suaves, me levanté de la cama y caminé hacia la cocina. Las luces apagadas, el silencio sepulcral, me hicieron sentir más solo que nunca. Allí, en la mesa de la cocina, se encontraba el teléfono móvil de March. Mi primera reacción fue la de un impulso. Una necesidad urgente de saber qué más estaba ocultando. Pero algo me detuvo. El temor de descubrir algo más. De arrancar una capa más de una realidad que no quería ver. Me paralizó por un instante. Pero la duda y el miedo a no conocer toda la verdad me empujaron hacia adelante. Tomé el teléfono con manos temblorosas y traté de desbloquearlo. Nunca habíamos usado contraseñas. Siempre habíamos sido transparentes el uno con el otro. Pero ahora, al intentar introducir la contraseña, me di cuenta de que ella había hecho algo que jamás había hecho antes: proteger su vida. Protegerse a sí misma de mí. Algo que no podía entender en ese momento. Algo que me cortaba la respiración. Cuando logré abrir el teléfono, mis manos temblaban, y un sudor frío recorría mi frente. La pantalla se iluminó, y de inmediato fui directo a los mensajes. Empecé a leer, cada palabra, cada conversación, como un espía en su propia casa. Un hombre que ya no conocía a su esposa. Mis ojos recorrían cada mensaje con desesperación. En un principio, los mensajes parecían inofensivos. Conversaciones triviales sobre el trabajo, sobre los niños, sobre el día a día. Pero algo me hizo detenerme en un mensaje que March había enviado a alguien llamado Willy. ¿Nos vemos esta noche en el motel?, decía el mensaje. Sí, te espero allí a las 9. No olvides lo que te dije la última vez. Lo quiero todo. Mi corazón se detuvo por un segundo. Esa frase, lo quiero todo, me dejó sin aliento. Sabía, con certeza, que ya no había vuelta atrás. Todo lo que había estado evitando. Todo lo que no quería ver. Estaba ahí, negro sobre blanco. El mismo motel que había descubierto en los correos electrónicos. El mismo lugar donde ella y Willy se habían encontrado en secreto. Se encontraba ahora al alcance de mi mano. De mi visión. Fue entonces cuando me di cuenta de que, en algún momento de esa mañana, ya no quedaba nada por hacer. La traición había quedado expuesta. Y aunque me quedara el consuelo de las pruebas,
Ya no podría volver a ser el mismo hombre. No podría ignorar lo que veía, lo que leía, lo que estaba sucediendo frente a mí. Y fue en ese preciso momento, mientras los rayos de sol empezaban a iluminar la habitación y la vida exterior comenzaba a despertarse, cuando entendí que no importaba lo que hiciera a partir de ahora. Mi vida, mi matrimonio, ya no serían los mismos. Con el teléfono aún en mis manos, salí al jardín sin hacer ruido, como si, de alguna forma, pudiera escapar de la tormenta que se desataba en mi mente. Mi respiración estaba entrecortada, y las lágrimas, que hasta ese momento había logrado controlar, comenzaron a acumularse en mis ojos. No quería llorar, no en ese momento, pero la verdad me estaba ahogando. Me estaba desbordando, y no podía hacer nada para detenerla. Marge llegó alrededor de las 10 de la mañana, y cuando la vi entrar por la puerta, una ola de ira y tristeza me invadió de inmediato. No podía mirarla a los ojos. ¿Cómo podría hacerlo? ¿Cómo podía mirar a la mujer que amaba y que ahora sabía que me había mentido? ¿Traicionado? ¿Engañado? Decidí que era el momento. No podía esperar más. No quería esperar más. Con el corazón latiendo con fuerza. La llamé. Marge, tenemos que hablar. Ella se detuvo en la puerta, con una expresión extraña en el rostro, como si hubiera sentido la tensión en el aire, como si ya supiera que algo estaba mal. Se acercó lentamente, y antes de que pudiera decir algo, le mostré el teléfono. Lo sé todo, le dije, mi voz rota, casi inaudible. Marge palideció. Su rostro, que siempre había mostrado tanta seguridad, ahora estaba lleno de miedo. Su boca se abrió y cerró sin decir palabra alguna. Finalmente, sus ojos se llenaron de lágrimas. Y con voz temblorosa, dijo: David, por favor, no es lo que piensas. Pero yo ya no podía escucharla. Las palabras que salían de su boca no eran más que un eco lejano. Todo lo que había creído, todo lo que había considerado cierto, ya no existía. Yo ya no era el hombre que había sido antes. Miré sus ojos, vacíos de arrepentimiento, y supe que, aunque ella dijera lo que dijera, no podría cambiar la verdad que había descubierto. La confrontación fue dura, más de lo que imaginé. Las palabras de Marge me golpearon con una mezcla de súplica y justificación, pero no podía escuchar nada más. El dolor que sentía en ese momento era más fuerte que cualquier palabra. David, te amo. Pero esto fue un error. No sé por qué lo hice. Pero te juro que te amo. Repetía una y otra vez. Yo, sin embargo, ya no podía escuchar sus promesas. Mi mente se nublaba con el dolor de la traición, de la mentira que había convivido con nosotros durante tanto tiempo. Lo que alguna vez fue amor ahora se había convertido en una sombra, en una herida abierta que no podría sanar. No importaba lo que dijera, no importaba cuántas veces se disculpara, ya no podía mirarla igual. La decisión ya estaba tomada. No podía seguir con ella. No podía seguir en una vida construida sobre mentiras. Así que, sin más palabras, me levanté y le dije que necesitaba un tiempo, que necesitaba estar solo. El divorcio era inevitable. Todo lo que habíamos compartido, todas las promesas rotas, todo el amor que alguna vez creímos tener, ahora se desmoronaba ante mis ojos. Esa tarde, mientras caminaba por la ciudad, sintiendo el peso de las decisiones que había tomado, supe que mi vida había cambiado para siempre. No sabía qué depararía el futuro. No sabía cómo iba a enfrentar todo lo que había perdido. Pero sí sabía que ya no podía volver atrás. La traición me había destruido. Pero también me había dado una nueva oportunidad para reconstruir mi vida. Aunque no sabía por dónde empezar. Lo único que sabía, en ese momento, era que debía seguir adelante. Aunque el dolor era insoportable. Aunque el miedo me ahogaba.
Tenía que seguir adelante. Había llegado al final de un capítulo y... aunque no sabía cómo sería el siguiente. Ya no podía quedarme estancado en el pasado. Llamé a George esa noche. Había hecho todo lo posible por mantener la calma, pero el peso de la realidad me estaba aplastando. La casa estaba en completo silencio. Marge se había retirado a su habitación, con los ojos enrojecidos de tanto llorar. Pero yo ya no podía soportarlo más. Tenía que hablar con alguien. Alguien que me entendiera. Tenía que encontrar una manera de lidiar con lo que había sucedido. Porque dentro de mí, un torbellino de emociones me devoraba sin piedad. La ira, la tristeza, la humillación, todo se mezclaba en una espiral que me nublaba la razón. George respondió al teléfono, y aunque su voz me sonó tranquila, sabía que lo que le estaba por contar lo sorprendería. Nos conocíamos desde hacía años. Desde que pasamos por situaciones similares en nuestras respectivas vidas, pero nunca imaginé que tendría que recurrir a él en un momento tan desgarrador. «David, ¿estás bien?», preguntó con cautela. «Creo que no», respondí con la voz quebrada. «Lo descubrí todo. Marge. Ella me ha estado mintiendo. Me ha estado engañando con otro hombre». Hubo un silencio largo. Un silencio que me hizo sentir aún más solo. Como si el peso de las palabras que acababa de decir se hubiese hecho eco en la habitación vacía. No quería que George me viera así. Vulnerable. Pero no podía evitarlo. Necesitaba descargarme. Necesitaba hablar con alguien que entendiera el dolor que estaba atravesando. «David. Te entiendo», dijo finalmente George, su voz cargada de empatía. «Sé lo que sientes. Sé lo devastador que puede ser descubrir algo así. Pero lo que ahora importa es cómo vas a manejarlo. No te sientas culpable por lo que has descubierto. Es hora de que enfrentes la verdad». Era difícil aceptar sus palabras. Sabía que tenía razón. Pero, al mismo tiempo, mi mente seguía atormentándome con la pregunta de por qué no lo había visto antes. ¿Por qué no había notado las señales que ahora parecían tan obvias? Sentía que había fallado como esposo. Como hombre. Todo lo que había creído que era sólido, que era seguro, ahora se desmoronaba frente a mí. George me ofreció su ayuda. Me dijo que no estaba solo, que podía contar con él para lo que necesitara. Y así, después de hablar durante unos minutos más, quedamos en vernos al día siguiente para que me ayudara a planear los próximos pasos. Yo solo quería huir, escapar de todo, pero sabía que no podía. No podía permitir que la traición me dejara en la oscuridad. Necesitaba la verdad, necesitaba saber qué hacer a partir de ahora. El día siguiente llegó rápidamente. Y con él, un sentimiento de vacío aún mayor. Sabía que no podía quedarme quieto. Que no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Marge parecía más distante que nunca. Como si, al igual que yo, estuviera huyendo de lo inevitable. Cada palabra que intercambiábamos era tensa, cargada de un dolor palpable. No podíamos mirar a los ojos. No podíamos hablar sin que el silencio nos envolviera. Era como si estuviéramos viviendo en dos mundos diferentes. Ese día, decidí no esperar más. No iba a quedarme allí, atrapado en un ciclo de mentiras. Tenía que enfrentar a Marge. Y aunque temía lo que podía pasar, sabía que no podía seguir adelante sin hacerlo. Había llegado el momento de confrontarla, de exigirle respuestas. Me acerqué a ella cuando la vi en la cocina, preparándose un café. El sonido de la cafetera parecía ser lo único que rompía el silencio que nos envolvía. Me quedé allí, observándola por un instante, preguntándome cómo había llegado a este punto. Después de todo lo que habíamos compartido, ¿cómo era posible que todo se hubiera desmoronado tan rápidamente? Marge, comencé, mi voz resonando más fuerte de lo que esperaba. Ella se giró, y pude ver la tensión en su rostro, la culpa en sus ojos.
Sabía lo que le iba a decir. Sabía que todo se estaba desmoronando. David, por favor, dijo, intentando evitar mirarme. No sé cómo llegamos hasta aquí. Pero te juro que no era mi intención. Te amo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Pero las contuve. No quería llorar. No quería que ella viera lo roto que me sentía por dentro. No podía. ¿Te amas a ti misma, Marge? Pregunté, con voz temblorosa. Porque si me amaras, no habrías hecho lo que hiciste. No habrías traicionado todo lo que construimos. Ella no dijo nada al principio. Solo se quedó allí, en silencio, mirando al suelo. Sabía que no había palabras que pudieran salvarnos. No había nada que pudiera hacer para borrar lo que había pasado. Para deshacer la mentira que había construido. David, no sé cómo explicarlo. Fue un error. Willy. Marge intentó hablar. Pero sus palabras se ahogaron en su garganta. Yo no podía escucharla. Las explicaciones ya no significaban nada para mí. Lo que había hecho no tenía justificación. Ya basta. La interrumpí, mi voz más firme ahora. Como si fuera capaz de hacer frente a todo. No quiero más mentiras. No quiero más excusas. Esta es la verdad. Y no puedo seguir viviendo así. Marge comenzó a sollozar. Y en su llanto, pude escuchar el arrepentimiento, la angustia, pero ya no podía sentir lástima. Había llegado a un punto en el que no podía más. El dolor de la traición era demasiado grande, demasiado profundo. No importaba cuánto me lo dijera. No importaba cuántas veces me pidiera perdón. Ya no confiaba en ella. La confianza se había perdido en el momento en que ella había tomado la decisión de mentir. De engañarme. David. Por favor, no me dejes, dijo entre sollozos. Te prometo que cambiaré. Que haré todo lo que sea necesario para recuperar tu amor. Pero yo sabía que las promesas ya no servían. Sabía que, aunque lo intentara, algo había muerto entre nosotros. Algo que no podía revivir. Por mucho que lo intentáramos. No puedo, Marge, dije, con una firmeza que ni yo mismo sabía que tenía. No puedo seguir en esta mentira. Me has destruido. Y no sé si alguna vez podré perdonarte. Con esas palabras, la dejé allí, llorando, mientras yo me retiraba a mi habitación. Necesitaba estar solo, procesar todo lo que había ocurrido. Encontrar una forma de sobrevivir a esto. Pero dentro de mí, sabía que ya no había vuelta atrás. Había tocado fondo, y no sabía cómo salir de este abismo emocional en el que me encontraba. Esa noche, me acosté en la cama. Pero el sueño no vino. Solo podía pensar en la traición. En todo lo que había perdido. Las horas pasaban lentamente. Y aunque intentaba apagar mi mente, no podía dejar de revivir cada momento. Cada palabra. Cada gesto de Marge que ahora se veía tan falso. Tan distante. El día siguiente fue más de lo mismo. Marge se comportaba como si nada hubiera pasado. Tratando de hacer todo lo posible para mantener la normalidad. Pero ya no podía verla de la misma manera. Ya no podía seguir ignorando lo que sabía. Entonces, decidí que era el momento de actuar. No podía quedarme ahí, atrapado en una vida que ya no era mía. Tenía que tomar decisiones difíciles. Y aunque no sabía qué me depararía el futuro, sabía que tenía que empezar a reconstruir mi vida. Por mí y por mis hijos. Tomé mi teléfono y llamé a George. Necesitaba que me ayudara a salir de todo esto. Que me guiara en este proceso doloroso de enfrentarlo todo. De salir adelante. George, necesito tu ayuda, dije, con la voz rasposa, quebrada. No puedo más. Te ayudaré. David, me respondió con firmeza. Lo vas a superar. Y juntos, lo haremos. Mientras colgaba el teléfono, una pequeña chispa de esperanza comenzó a prender en mi pecho. Aunque la situación era oscura. Aunque el dolor me consumía. Sentí que, de alguna manera, todavía había una salida. No todo estaba perdido.
Y aunque el camino por delante sería largo y lleno de obstáculos, sabía que tenía que seguir luchando. Y así, con el corazón roto y la mente llena de preguntas, comencé a prepararme para lo que vendría. Porque, aunque la traición había destruido muchas cosas, también había algo dentro de mí que no podía destruirse: la voluntad de sobrevivir. Y con esa voluntad, sabía que podría seguir adelante. El aire en la casa estaba impregnado de una calma tensa, como si todo estuviera suspendido, esperando el siguiente paso, el siguiente movimiento que marcaría el destino de lo que quedaba entre Marge y yo. Sabía que mi vida, la vida que había creído que tenía, ya no existía. Las palabras de Marge seguían resonando en mi cabeza, pero no podía permitir que esas promesas vacías me arrastraran de nuevo hacia su mentira. Ya no podía seguir viviendo en la oscuridad de la incertidumbre. Había llegado el momento de la confrontación final. Decidí no esperar más. La idea de seguir compartiendo el mismo techo con ella, de ver su rostro cada día mientras mi corazón se desangraba, me resultaba insoportable. No podía seguir ignorando lo que ya era obvio. El amor que alguna vez compartimos había desaparecido, reemplazado por el dolor de la traición, por la indiferencia de saber que ya no éramos los mismos. El día siguiente llegó, pero yo no estaba preparado para lo que tendría que enfrentar. Me levanté temprano, aún con el peso de las decisiones sobre mis hombros. Mis hijos estaban en la escuela, y Marge no parecía estar en casa cuando me desperté. La tranquilidad era insoportable. Sentí que el tiempo se estiraba, que la espera era más pesada que la confrontación misma. Sabía que tenía que hablar con ella, pero el miedo a lo que iba a descubrir, a lo que iba a tener que decir, me paralizaba. Marge regresó por la tarde. Como siempre, como si nada hubiera cambiado, como si nuestra vida pudiera seguir adelante después de todo lo que había sucedido. Pero yo ya no podía mirarla de la misma manera. El brillo de sus ojos, esa mirada que antes me había enamorado, ahora era opaca, fría, distante. Su presencia me ahogaba, y no pude evitar sentir una mezcla de ira y tristeza. Sabía lo que había hecho. Lo sabía perfectamente. Pero no podía enfrentarla sin pruebas. Tenía que asegurarme de que no me estaba engañando una vez más. Esa tarde, cuando me senté frente a ella, el nudo en mi estómago era insoportable. Marge me miró con esos ojos llenos de inseguridad, sabiendo que ya no había vuelta atrás. Se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas, como si estuviera esperando una condena. Y tal vez lo estaba, porque para mí, ya no había vuelta atrás. David, yo sé que todo esto ha sido un desastre. Sé que te he fallado. Comenzó. Pero yo no podía escucharla. No podía escuchar más excusas. No quería más palabras vacías. Solo necesitaba respuestas. Respuestas que ella no podía darme. Su voz tembló. Pero yo no podía permitir que esa emoción me desarmara. Ya no me quedaba nada de la persona que fui antes. Te fallé, repitió, como si esas palabras pudieran borrar todo lo que había hecho. Pero no había forma de borrar lo que había sucedido. No había forma de eliminar el daño que me había hecho. El daño que me había causado al meter a otro hombre en nuestra vida. En nuestra casa. No sé cómo llegamos a este punto, David, pero te juro que te amo. Esa declaración, que en otro momento hubiera sido suficiente para derretir cualquier barrera entre nosotros, ahora me pareció vacía. ¿Cómo podía amar a alguien y traicionarlo de esa manera? ¿Cómo podía mirar a la persona con la que compartió tanto y, sin embargo, esconder una vida secreta, un amor que no existía en su mente, pero sí en su cuerpo? En sus acciones, el amor no se demuestra con palabras. Marge, le dije, mi voz baja, pero firme. El amor se demuestra con actos.
Y tú has actuado en contra de todo lo que creíamos que era real. No puedo seguir viviendo esta mentira. Marge se levantó, dando pequeños pasos hacia mí, con las manos extendidas, como si fuera a abrazarme. Pero yo no podía tocarla. No podía dejarme llevar por el impulso de consolarla, de abrazarla y seguir adelante como si nada hubiera pasado. No iba a permitir que su manipulación me afectara más. David, por favor, susurró, su voz quebrada por el llanto. No quiero perderte. El dolor de verla en ese estado, de verla tan vulnerable, me golpeó más de lo que había imaginado. Me sentí atrapado entre el amor que aún sentía por ella y el odio que crecía en mi interior. Un odio que no podía controlar. Un odio alimentado por su traición. Marge, dije con voz firme, sintiendo que cada palabra se clavaba más y más en mi alma. Lo que has hecho no tiene perdón. Has destruido todo lo que compartimos. Ya no puedo seguir con esto. Ya no puedo seguir viviendo en la sombra de tu mentira. Ella me miró, sus ojos llenos de lágrimas. Pero yo no podía dar marcha atrás. Sabía que la decisión que había tomado era definitiva. Pero me dolía como si me arrancaran el corazón del pecho. Marge se desplomó sobre el sofá, sollozando, mientras yo me quedaba de pie, sin saber qué hacer, sin saber cómo remediar todo lo que había pasado. Al día siguiente, ya no quedaba nada de la mujer que había amado. La Marge que conocí había desaparecido, reemplazada por una extraña, una mujer que había traicionado mi confianza de la manera más cruel posible. Aunque sabía que había tomado la decisión correcta, la sensación de vacío y de traición me acompañó todo el día. La confrontación con Marge se hizo aún más difícil cuando vi cómo intentaba manipular la situación a su favor. Ella sabía que me tenía en sus manos, que me había dejado sin fuerzas, pero yo no iba a caer en su juego. La habitación parecía más fría que nunca, como si el aire mismo me empujara a alejarme de ella. Marge, no voy a quedarme más tiempo aquí, le dije. Mi voz sonaba más fuerte ahora, como si cada palabra fuera un eco de mi determinación. Necesito salir, necesito estar lejos de todo esto. No puedo seguir viviendo en la misma casa, con las mismas mentiras. La respuesta de Marge fue un simple suspiro, una mirada de resignación. Ya no podía esperar que ella luchara por nosotros. Ya no había lucha. La batalla ya había sido ganada por la traición. Por el dolor que ella misma había causado. David, lo siento, susurró, casi inaudible. Sé que te he fallado. Pero te juro que nunca quise hacerte daño. En ese momento, decidí que ya no iba a escuchar más. Había agotado mis fuerzas en tratar de entender sus razones. Sus disculpas. Ya no había espacio para el perdón. No en mi corazón. Me levanté y dejé la habitación, dejándola atrás. No podía quedarme ni un minuto más. Tomé mis cosas, de forma rápida, casi automática. Ya no había tiempo para lágrimas ni para explicaciones. Solo necesitaba irme, salir de ese lugar que alguna vez llamé hogar. Un lugar que ahora solo representaba el vacío y el fracaso. Caminé hacia la puerta, y antes de salir, me volví una última vez para mirarla. La vi allí, en el sofá, llorando. Pero yo no podía sentir compasión. Ya no quedaba nada de lo que alguna vez me unió a ella. Cuando cerré la puerta detrás de mí, el sonido resonó en mis oídos como un eco de despedida. No miré atrás. Sabía que mi vida debía continuar. Que ya no podía seguir atrapado en un pasado que solo traía dolor. A partir de ahora, todo sería diferente. La traición había destruido lo que teníamos. Pero también me había dado la fuerza para seguir adelante. Para empezar de nuevo. Era el principio de algo nuevo. Aunque en ese momento no sabía cómo ni de qué forma. Pero sabía que ya no era el hombre que había sido. Había cambiado. Y ahora, más que nunca, necesitaba reconstruir mi vida. Y lo haría.
Por mí, por mis hijos, por el futuro que aún tenía por delante. Pero sobre todo, lo haría porque sabía que no podía quedarme atrapado en la oscuridad de su mentira. La luz de la mañana entraba a través de las cortinas rotas de la vieja casa, iluminando la habitación de forma tenue, como si la misma luz tratara de suavizar el peso de lo que estaba por venir. No me sentía más fuerte ni más seguro. A pesar de haber tomado la decisión de confrontar a Marge y haberme ido de la casa. Un nudo seguía apretando mi pecho. Sabía que el futuro no sería fácil. Pero también sabía que algo fundamental había cambiado en mí. Ya no era el hombre que había sido antes. Los días siguientes fueron una mezcla de confusión, ira contenida y una sensación profunda de soledad. Marge, aunque aún intentaba contactarme, me respetó el espacio que le pedí. Como si, al igual que yo, hubiera comprendido que ya no había vuelta atrás. Cada mensaje, cada llamada suya me llegaba como una punzada en el corazón. Y aunque mi mente me decía que debía cortarlo todo de raíz, no podía evitar sentir una extraña mezcla de tristeza y alivio. La vida sin ella no era lo que había imaginado. Pero al menos podía respirar sin el peso de la traición encima. Pero esa sensación de alivio duró poco. A medida que los días pasaban, el vacío se hacía más grande, más pesado. No tenía idea de cómo lidiar con la cantidad de emociones encontradas que se apoderaban de mí. Había momentos en los que me sentía liberado, como si hubiera dejado atrás una carga inmensa. Y otros en los que las sombras del pasado me perseguían. Me acechaban en cada rincón de mi mente. El dolor, aunque atenuado, seguía ahí, constante, y me di cuenta de que, a pesar de todo lo que había sucedido, todavía la extrañaba. Extrañaba a la mujer que había sido, a la persona con la que había compartido sueños, luchas, momentos de alegría y tristeza. Me dolía admitirlo, pero lo sentía. Las conversaciones con mis hijos se volvieron más difíciles. Julia y Tom, aunque maduros para su edad, percibieron la tensión en el ambiente y comenzaron a hacer preguntas que no sabía cómo responder. Cada vez que me miraban con esos ojos llenos de incertidumbre, sentía que mi corazón se rompía un poco más. No quería que ellos sufrieran por mis decisiones, por mi dolor, pero sabían que algo no estaba bien. Me miraban como si no supieran quién era el hombre frente a ellos. Como si el padre que siempre habían conocido estuviera ahora perdido en un mar de emociones que no podían comprender. Esa sensación de perderme a mí mismo fue más fuerte cuando estuve en casa solo, rodeado de recuerdos de una vida que ya no era mía. La casa estaba vacía, vacía de vida, vacía de risas, vacía de Marge. Las paredes, que antes se sentían cálidas, ahora parecían frías y ajenas. Cada rincón me recordaba lo que habíamos perdido. La cocina, donde solíamos compartir nuestras conversaciones más cotidianas, ahora parecía un espacio distante. Un escenario vacío donde las palabras ya no fluían como antes. Decidí salir, intentar escapar de los recuerdos que me perseguían. Fui a un parque cercano, a caminar sin rumbo, solo para despejar mi mente. Las hojas caían lentamente de los árboles. Un espectáculo que solía disfrutar con Marge. Pero hoy todo parecía desolado. Me senté en un banco, observando cómo el viento movía las ramas, como si la naturaleza misma estuviera tratando de consolarme. Pero no podía dejar de pensar en lo que había perdido. El día era soleado, pero en mi interior, todo estaba nublado. Fue entonces cuando, en medio de mi soledad, mi teléfono sonó. Un mensaje de George. El sonido del mensaje me sacó de mis pensamientos, como un recordatorio de que la vida seguía, aunque mi mundo hubiera quedado detenido. Leía el mensaje. David, te he estado esperando. Tenemos que hablar. No puedes seguir encerrado en ti mismo.
Es hora de enfrentar lo que realmente está pasando. Al principio, no supe qué pensar. Las palabras de George, aunque amables, me hicieron sentir aún más perdido. Pero algo en su tono, algo en la urgencia que sentí en sus palabras, me hizo levantarme del banco y caminar hacia la salida del parque. Sabía que tenía que enfrentarme a la realidad, que no podía seguir huyendo de mis propios sentimientos. Llegué a la oficina de George un par de horas después, y él me esperaba con una taza de café. Me hizo un gesto para que me sentara, pero no me ofreció palabras amables ni consuelos vacíos. Simplemente me miró con una mirada franca, decidida, y luego habló. David, tienes que dejar de culparte. Tienes que ver esto como lo que es. Lo que Marge hizo no es tu culpa. No puedes cargar con el peso de su traición. Estás aquí, ahora, porque sigues viviendo en el pasado. Y eso no te va a ayudar a sanar. Sus palabras me atravesaron como una flecha. ¿Vivir en el pasado? Era lo único que había estado haciendo. Cada día, cada pensamiento, cada momento que pasaba era un intento de entender lo que había sucedido. De comprender cómo mi vida había llegado a este punto. Pero George tenía razón. Me estaba quedando atrapado en una espiral que no me llevaba a ningún lado. Me estaba ahogando en una culpa que no me correspondía. Pero, ¿cómo dejo ir todo esto? Le pregunté, mi voz quebrada. ¿Cómo dejo ir a Marge? A lo que tuvimos. ¿A todo lo que pensaba que era mi vida? George me miró en silencio durante un momento. Como si estuviera sopesando sus palabras. No es fácil, David, no hay una respuesta rápida. Pero tienes que empezar por perdonarte a ti mismo. Marge te falló, y eso no es algo que puedas cambiar. Pero tú sí puedes cambiar cómo sigues adelante. Tú eres el único que puede decidir qué hacer con el futuro. Me sentí completamente perdido. No sabía cómo comenzar a perdonarme. No sabía cómo dejar ir lo que había sido mi vida. Lo que había sido mi amor. Pero las palabras de George seguían resonando en mi mente. Tenía que dejar ir. Tenía que perdonarme, aunque no entendiera cómo. Pasaron semanas de dolor, de lágrimas, de noches sin dormir. Mi vida seguía siendo un torbellino de emociones que no podía controlar. A veces, la tristeza me abrumaba, y me encontraba sentado en silencio, mirando al vacío, recordando los buenos momentos con Marge, buscando algún resquicio de amor que me diera esperanza. Pero esos momentos se volvían más lejanos con cada día que pasaba. Mi vida se había transformado en un rompecabezas. Y cada pieza parecía más difícil de encajar. Finalmente, una tarde, decidí salir de la casa. Había tomado una decisión. Ya no podía seguir esperando que las cosas volvieran a ser como antes. Ya no podía seguir viviendo en la sombra de la traición. Tenía que reconstruir mi vida. Aunque no supiera por dónde empezar. Fui a un pequeño café. Uno al que solía ir con Marge. A tomar un café solo. La gente me miraba, probablemente pensando que estaba perdido en mis pensamientos. Pero en realidad, estaba tratando de encontrar una nueva forma de ser. Sentado allí, con la taza de café caliente en las manos. Sentí que algo en mi interior había cambiado. Ya no sentía el mismo dolor. La misma angustia. Había dado el primer paso. Aunque aún estuviera lejos de encontrar la paz. El tiempo pasó. Y poco a poco, las piezas de mi vida comenzaron a encajar de nuevo. Ya no estaba tan perdido. Ya no me sentía tan vacío. Con el tiempo, me di cuenta de que aunque Marge había sido una parte importante de mi vida, no era lo único que la definía. Había más en mí, más en mis hijos, más en mi futuro que necesitaba ser explorado. Aunque el dolor de la traición nunca desaparecería por completo, había aprendido a vivir con él. La vida, con todas sus complicaciones, seguía, y yo, finalmente, comenzaba a entender que el único poder que tenía era el de decidir cómo enfrentarla. Cómo seguir adelante.